gusto que estén con nosotros este martes 21 de julio aquí en la UNAM Responde, este programa de TV UNAM que cumple con el objetivo de nuestra universidad de mantenerlos informados sobre lo que ocurre en torno a esta pandemia. Durante todas estas semanas hemos hablado sí de lo que sucede en torno al virus y a la enfermedad, pero también hemos estado muy atentos a los efectos que ya se empiezan a vivir después de varios meses de confinamiento, y también ahora en este momento es importante hacer proyecciones sobre lo que sucederá durante las semanas y los meses que están por venir, ya que el virus, como sabemos, permanecerá mucho tiempo con nosotros. En esta línea lo hacemos siguiendo, por supuesto, la voz y el trabajo de científicos, humanistas y especialistas universitarios, quienes todas las tardes están con nosotros para brindarnos y compartir con nosotros parte de su conocimiento. En esta línea, hoy conversaremos con la doctora Laura Beatriz Montes de Oca, quien pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad y estará aquí para hablarnos sobre la vulnerabilidad ante esta pandemia, también sobre el impacto económico y la salud física y emocional que pueden estar viviendo las comunidades más vulnerables, las personas más desprotegidas. Haga junto con nosotros este programa, quédense durante los siguientes minutos aquí por esta señal de TV UNAM. También nos puede seguir por la página de tv.unam.mx, porque además de este tema tenemos humor, cultura y mucho más. Y comenzamos escuchando al doctor Carlos Rosales, quien como todos los días nos brinda consejos e información útil para actuar responsablemente durante esta contingencia. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Nuestro público nos dice, hay videos en internet circulando diciendo que los termómetros que se usan en las tiendas y lugares públicos pueden afectar la vista e incluso destruir las células del cerebro. ¿Es verdad? Definitivamente esto no es cierto. Los instrumentos que se usan para medir la temperatura son perfectamente seguros. Estos termómetros están basados en detectar la energía calorífica que emite un cuerpo, es decir, detectan la luz infrarroja que el cuerpo caliente, una persona o cualquier otro objeto, puede emitir. Este tipo de luz no lo vemos. En el espectro electromagnético, los rayos infrarrojos están abajo del color rojo y no los podemos ver. Pero estos instrumentos los detectan y nos pueden dar una lectura de la temperatura. Eso es lo que hemos visto en algunas películas en las que se usa la detección de luz infrarroja y le dan un color artificial y podemos ver imágenes que nos indican el grado de temperatura que tiene el objeto. Por tanto, los termómetros son perfectamente seguros porque no mandan nada, no hay radiación, no hay luces, no hay rayos, no hay nada que le manden a la persona, solo captan el calor de la persona. Algunos de estos termómetros, sí, tienen una lucecita, un foquito, que le permite al operador saber exactamente el punto donde se está tomando la temperatura. Pero esto es una lamparita, no tiene ningún efecto dañino, pues es simplemente luz. Por lo tanto, estos termómetros son perfectamente seguros. No se crean las historias que se están circulando por internet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde. En estos últimos meses hemos escuchado hablar sobre los grupos más vulnerables frente a la pandemia por COVID-19. Se dice que los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con algunas enfermedades crónicas suelen ser más susceptibles frente a la pandemia. Pero lo cierto es que hay otras vulnerabilidades que han salido a relucir en estas últimas semanas, que tienen que ver con lo económico, lo laboral, lo emocional o lo social. Y de esto precisamente vamos a estar platicando con la doctora Laura Montes de Oca. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, a quien le agradezco mucho que nos brinde esta entrevista. Doctora, bienvenida a la UNAM Responde. Muchas gracias, Viridiana. Es un placer estar aquí con ustedes en la UNAM Responde. Gracias, doctora. Pues lo primero que debemos tener en cuenta, sin duda, es que existen varios tipos de vulnerabilidad. Me gustaría que nos comentara cuáles son estos y cómo impactan en los distintos sectores sociales frente a esta pandemia que vivimos. Así es, Viridiana. Pues como tú lo mencionabas en un inicio, ya sabemos que existen diferentes tipos de riesgos, ¿no? Que hacen que padecer la enfermedad
del COVID-19 generado por el coronavirus SARS-CoV-2 se agrava de alguna manera si tenemos algunos padecimientos como los padecimientos crónicos, diabetes, enfermedades cardiovasculares, también, bueno, lo que tú mencionabas, ¿no? Las mujeres embarazadas, los adultos mayores, pero en efecto hay otras vulnerabilidades que surgen sobre todo a partir de esta medida que fue realizada para tratar de evitar la propagación rápida del virus y que fue el encierro, ¿no? Esta jornada de sana distancia, en donde, bueno, pues como todos lo hemos vivido, se cerraron todas las actividades económicas, excepto las esenciales, se cerraron escuelas, mucha gente tuvo que quedarse en sus casas guardadas, y esto ha generado algunas, o ha propiciado que se visibilicen otros problemas sociales y problemas económicos que ya como sociedad los veníamos viviendo, ¿no? Los teníamos, digamos, como parte de nuestra realidad, pero a lo mejor no eran tan visibles y a lo mejor este encierro los ha agravado. Una de ellas puede ser la vulnerabilidad psicológica, ¿no? Esta vulnerabilidad que nos genera estar encerrados, esta vulnerabilidad que nos genera o este riesgo que tenemos al no contar con un ingreso, al haber perdido nuestro empleo, al tener que estar guardados en casa, al tener que cuidar a los hijos, ¿no? O a los adultos mayores o a los enfermos que están con nosotros. Entonces, de esa manera se han agravado algunas vulnerabilidades, por ejemplo, en hogares donde hay violencia intrafamiliar, ¿no? Ahí, pues las mujeres y los niños han incrementado este padecimiento. También, pues las mujeres que se encargan, que en ellas recae la mayor parte de las labores de cuidado, ¿no? También han visto agravada su situación con este encierro, ¿no? Porque ahora, pues ellas tienen que seguir trabajando, muchas de ellas tienen que salir todavía de sus hogares para hacer su jornada laboral, otras intentan trabajar desde casa, pero muchas veces es imposible porque, bueno, pues tienen que cuidar a los niños, tienen que hacer comer, tienen que hacer otras labores que a lo mejor antes las repartían con alguna otra mujer que podía venir a trabajar a su casa, con algún familiar, etcétera. Entonces, bueno, esas son algunas de las vulnerabilidades que se han incrementado con este encierro. Dentro de estos grupos vulnerables, como nos lo menciona, uno de los sectores más afectados son las mujeres. Uno, por parte, como nos lo dice, porque se incrementan las labores de la casa, pero también está esta otra parte que hemos hablado mucho aquí en este programa, que es el vivir con el enemigo, esta violencia doméstica que sufren las mujeres, que se incrementó durante esta pandemia, doctora. ¿Cómo ha afectado a las mujeres justamente esta cuarentena obligada? Sí, en efecto. Como ya te mencionaba hace un momento, bueno, por cuestiones de desigualdad de género, las mujeres tienen menos posibilidades de tener cierta autonomía económica y eso hace que dependan de esposos o que dependan de padres, ¿no? O de otros familiares. Eso hace que sean menos autónomas y por lo tanto también puede generar mayor riesgo para aquellas que viven con varones que son violentos, ¿no? Y de ahí también, pues, los niños, los hijos de las mujeres y estos varones, pues también viven esta posibilidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, te puedo mencionar que como consecuencias del COVID se han incrementado las llamadas de emergencia al servicio 911 por estos incidentes de violencia, de acoso o de violación sexual, sea por parte de la pareja o de algún otro miembro varón de la familia. Y desde que inició la contingencia hasta marzo, abril, se sumaron 115,614 llamadas a este número, ¿no? Lo cual representó un 28% superior a las recibidos en marzo del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí estamos hablando estamos viendo un incremento en esta problemática que, como te decía, son problemáticas
no que sean nuevas, sino que se están visibilizando o se están agudizando con la situación que estamos viviendo actualmente del encierro y bueno, de todo esto que implica estar encerrados en casa, ¿no? Claro, y como ya nos lo empezaba a comentar, esta crisis también ha evidenciado algunas desigualdades, como es la desigualdad socioeconómica, la desigualdad de género que nos lo está comentando. ¿Cómo han implicado este tipo de desigualdades? Si nos pudiera explicar de qué tipo han afectado en esta pandemia a sectores, por ejemplo, como las mujeres que trabajan en el comercio informal, esas que no pudieron guardar cuarentena, pero que también son vulnerables ante un contagio. ¿Cómo afectan estas desigualdades ante la pandemia por COVID-19? Sí, pues justamente si consideramos las cifras de México en trabajo informal, pues sabemos que casi el 60% del trabajo en México es informal, que no necesariamente eso representa un incremento o una buena parte del Producto Interno Bruto, ¿no? Eso nada más, este 56% del trabajo informal representa el 20 y tantos % del Producto Interno Bruto. Hay estimaciones de que con la pandemia estos números van a incrementar, van a subir, porque justamente el trabajo informal pues va a crecer, ¿no? Ya sabemos, tenemos algunas cifras preliminares sobre las personas que han perdido su empleo, ¿no? De marzo a abril de este año se perdieron 346.878 empleos, según lo que está registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, esa es una pequeña muestra de cuán afectados estamos siendo algunos mexicanos y me parece que de manera más importante las mujeres, ¿no? Quienes seguramente un empleador que debe decidir entre despedir un varón o una mujer, que la mujer por este incremento de carga de trabajo a lo mejor tiene menos posibilidades de modificar su jornada laboral, bueno, va a ser como más fácil que se despida a las mujeres que a los varones. Y eso va a incrementar además los niveles de pobreza y desigualdad, ¿no? Porque, bueno, otro de los factores también que es importante que consideremos en México es esta vulnerabilidad de mujeres y de indígenas, por ejemplo, ¿no? Lo que se menciona, esta doble o triple vulnerabilidad. Eso nos lleva a otro derrotero de problemas, ¿no? En donde justamente el riesgo de fallecer de un indígena infectado es del 70%, mayor con respecto a un enfermo normal, ¿no? Esto lo reportó la Secretaría de Salud. Y bueno, por ejemplo, el grado de letalidad del COVID-19 en promedio a nivel nacional es más o menos del 10%. Sin embargo, en las comunidades indígenas este número crece a 17.5%. Entonces ahí estamos viendo también otra problemática, ¿no? Que está detrás de estas otras vulnerabilidades y de estas otras desigualdades que ya mencionábamos antes, ¿no? La desigualdad de género, pero también tenemos esta desigualdad socioeconómica que implica que haya más personas en el sector informal y por lo tanto que tengan menos seguridad social y demás para atenderse frente a un problema como el que estamos viviendo. Y esta otra desigualdad que implica la vulnerabilidad étnica, ¿no? De vivir en alguna comunidad indígena donde no hay los recursos sanitarios para poder atenderse, o también donde existen altas tasas de desnutrición, ¿no? Ese es otro de los problemas que también quisiera mencionar, ¿no? México es un país con problemas importantes de desnutrición, de obesidad, ¿no? Hace que, por ejemplo, 28 millones de personas, lo que es el 22.4% total de nacional, tiene carencias de acceso a la información, a la alimentación. Pero también México ocupa el segundo lugar de países con adultos obesos y el primero con niños obesos, ¿no? Entonces tenemos esta doble problemática del sobrepeso, la obesidad,
pero también el hambre, ¿no? Y esto se agrava, se agudiza justamente en lo que veíamos en lo que mencionaba hace un momento, en las comunidades indígenas, ¿no? Ahí, bueno, ha habido investigaciones al respecto donde la transformación de la dieta, ¿no? De la dieta tradicional a base del maíz, del frijol, etcétera, alimentos como más sanos, se ha transformado y pues han llegado estos alimentos con altos contenidos en grasas, azúcares y demás, lo cual propicia estas altas tasas de obesidad y de sobrepeso, lo cual genera, entre otros problemas, pues la diabetes, ¿no? Que como veíamos en un principio, pues estos son los riesgos más altos de salud que pueden favorecer que esta enfermedad del COVID-19 pues sea mucho más grave de lo que puede ser en una persona sana y de una edad promedio. Claro, me gustaría tocar también este otro punto que veía yo en una de sus investigaciones, es cómo han cambiado los tradicionales roles de género a partir de esta cuarentena. Hablábamos de las mujeres y de cómo se han incrementado sus labores, pero ¿qué pasa con los hombres? ¿Es posible pensar en una familia en donde todos puedan ayudar, en donde se rolen, en una convivencia pacífica, doctora? Sí, bueno, eso sería lo ideal. Y bueno, la reflexión que mencionas fue un escrito que hice a partir de mi propia vivencia, ¿no? De la vivencia de una mujer de clase media, urbana, que convive con mujeres y hombres más o menos de las mismas características y por lo tanto no podríamos generalizar, ¿no? No podemos decir que en todos los hogares eso pasa, lamentablemente. Yo creo que en buena parte de los hogares mexicanos no se dan estas condiciones en donde, bueno, sí hemos visto por la situación que estamos viviendo económica, donde o bien el varón pierde el empleo o bien los dos tienen que hacer trabajo en oficina, pero tienen hijos chiquitos. Entonces, los varones tienen que asumir roles o tareas que tal vez antes no las asumían o no las asumían de manera tan regular, ¿no? Como puede ser el cuidado de los niños, sobre todo de los niños pequeños, el aseo de la casa, hacer la comida, o sea, todos estos roles que tradicionalmente son asignados a las mujeres. Bueno, pues ahora lo que he visto a partir de mi propia experiencia con vecinos y demás, es que los varones están asumiendo estas tareas, tal vez no, yo lo menciono así, tal vez no las estén disfrutando del todo, ¿no? Y ahí tenemos un reto como sociedad, ¿no? Para que justamente estas labores sean tan disfrutables, ¿no? Para un varón, como el poder salir a trabajar o como el hacer ejercicio o como el platicar con sus amigos, como el tomar cerveza con sus amigos, por ejemplo. O sea, tendría que ser tan placentero el jugar con sus hijos y con sus hijas que estas otras actividades, ¿no? Y bueno, que ahorita las están haciendo, sin duda, las están haciendo en algunos hogares mexicanos, pero te digo, el reto sería que además de que las estén haciendo pues por obligación, que las hagan por gusto, ¿no? Las estén disfrutando, sí, doctora. Me voy a quedar con esta reflexión. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación. En unos minutos más retomaremos esta entrevista. Mientras tanto, yo los invito a que se queden con nosotros, no se vayan. Aún hay más información aquí en La UNAM Responde. Hoy que muchos de nosotros estamos resguardados en casa, quizá desesperados y con la incertidumbre a flote, un grupo de personas no ha parado de trabajar. Científicos de todo el mundo se encuentran a marchas forzadas realizando el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19, generando optimismo y esperanza entre la población. El 24 de abril, la Organización Mundial de la Salud lanzó una iniciativa internacional para acelerar el desarrollo y producción de vacunas y tratamientos contra el SARS-CoV-2. Actualmente, más de 100 equipos alrededor del mundo trabajan a pasos acelerados, y aunque esta lucha ya lleva un camino trazado, aún falta cumplir con algunas etapas. Tenemos la gran ventaja de que ya tuvimos al primo hermano, que es el SARS-CoV. Le podemos llamar SARS-CoV-1 simplemente para evitar confusiones. Del SARS obtuvimos información sobre cómo podían ser las vacunas que podían resultar en una protección de manera segura. Los expertos aseguran que las vacunas son un mecanismo para el control de muchas enfermedades infecciosas, protegiendo no solo a la persona que la recibe, también a la comunidad a la cual pertenece. Con una vacuna sí puede uno aspirar a ese 70%
población inmunizada que permita confiar en la inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo, que me gusta más. Las vacunas lo que permiten es que se mantengan las enfermedades a raya, las enfermedades prevenibles por vacunación, que no se presenten, y eso trae beneficios por todos lados. Desde costos por atención en la salud de los enfermos, hasta sus familiares que los cuidan, que ya pueden trabajar y que no necesitan estar cuidando enfermos porque no se enfermaron, porque se vacunaron, pero también evita secuelas, evita muertes prematuras, evita discapacidad. El desarrollo de cualquier vacuna inicia con la ciencia básica. Para poder desarrollar una vacuna contra un organismo en particular, debemos conocer bien a este organismo, entender cómo es que nos infecta y sobre todo entender si existe algo en esta infección que pudiera resultar en algún efecto dañino o algún efecto secundario indeseable que pudieran tener las vacunas. Si vas a hacer una vacuna, lo primero que necesitas es tener un modelo de experimentación animal donde puedas probar tu vacuna. Los primeros ensayos de tu vacuna tienen que ocurrir en animales, no pueden ocurrir en personas. Una vez que se comprueba que los ensayos en modelos animales fueron exitosos, se entra en la primera fase. En esta, se realizan pruebas en grupos reducidos de personas sanas con el objetivo de identificar efectos secundarios y determinar la dosis adecuada. En la fase 2, se realiza un estudio a mayor escala evaluando la reacción del sistema inmune a la vacuna. Y en la tercera fase, en la que participan miles de voluntarios, se recolectan datos estadísticos sobre su efectividad y seguridad. El Instituto Internacional de Vacunas menciona que pueden pasar entre 5 y 10 años en superarse las fases de estudios clínicos. Sin embargo, ante la acelerada propagación de esta enfermedad, los científicos han mencionado que la vacuna contra el SARS-CoV-2 podría estar lista en tan solo 12 o 18 meses. Estamos con el riesgo, hay que advertirlo, de que por querer acelerar las cosas, ¿no?, haya de pronto intereses que no sean completamente científicos para poder tener ya una vacuna a toda costa. Entonces no hay que olvidar pues que eso no debe de pasar. Se debe de cumplir con todos los requisitos, se debe de demostrar la seguridad primero, la inmunogenicidad, o sea que la vacuna funcione para estimular el sistema inmune y que pueda ser una vacuna que se utilice de manera segura. Continuamos aquí en la UNAM Responde y enseguida les presentamos una cápsula que seguramente será de mucha utilidad con respecto a la limpieza de los celulares y también de nuestras llaves, que nos presenta la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de nuestra universidad. ¿Últimamente te lavas las manos más seguido y desinfectas todo lo que viene del exterior? Pues hay objetos que tocamos muchas veces al día y tal vez no se te había ocurrido desinfectarlos. ¿Cuáles? Pues tu celular y tus llaves. Una persona infectada por el virus SARS-CoV-2 puede contaminar estos objetos y alguien más podría infectarse si los llega a tocar. Pero también podemos contagiarnos al tocar una superficie con el virus y después nuestro celular. Aunque nos lavemos las manos constantemente, seguirá contaminado. ¿Y qué decir al hacer una llamada y la boca haga contacto? Por medio de un estudio se demostró que los coronavirus humanos pueden permanecer activos en distintas superficies hasta 9 días. La recomendación es que desinfectes con alcohol durante 1 minuto objetos como estos que tocas a cada rato. Si decides utilizar otros productos de limpieza, evita combinarlos con cloro o vinagre porque pueden reaccionar y formar sustancias muy tóxicas. Protege tu salud y comparte estas medidas con tu familia. Estudios académicos demuestran que las cifras por defunciones a raíz de la enfermedad de COVID-19 en nuestro país son por debajo de las reales. ¿Qué significa esto para la toma de decisiones? De esto nos habla enseguida Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos. Buenas tardes. En México seguimos enfrentando la pandemia sin cifras claras. No hay manera de enfrentar un problema que no se conoce bien. Sobran los estudios académicos que muestran que las cifras oficiales de muertes por COVID en México están muy por debajo de la realidad.
Esto ha pasado en todo el mundo, hay que decirlo, pero las diferencias que se muestran en México son alarmantes. Sea intencional o por falta de capacidad del Estado, esto es muy riesgoso. La ciudadanía tenemos el derecho de recibir información veraz de las autoridades. En momentos como el que vivimos, nuestra toma de decisiones se basa en información pública veraz. Las mejores prácticas internacionales han mostrado que la clave es la información y la transparencia. La desconfianza que hoy se tiene no ayuda ni al gobierno ni a la sociedad. Las autoridades sanitarias deberían de enfocarse en mejorar las mediciones, mejorar su comunicación y dejar a un lado las discusiones y descalificaciones ideológicas. Miles de vidas están en riesgo. Buenas tardes. Como todas las tardes, Anel nos mantiene al tanto de lo que sucede con Cultura UNAM en casa. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en casa. Hoy vamos a conocer algunos de los ganadores del concurso Escenas a Distancia, Concurso Nacional de Teatro Casero. Este fue convocado, entre otras instancias, por Teatro UNAM y por la Cátedra Bergman de Cine y Teatro. Corre video. chiamerai da te verrò, finché un palpito di vita sentirò nel cuore, sarà per te, solo per te, amore.
signora! Gente! L'allerginata è finita! Papà! Papà, io non c'è la casa! Hagamos una pausa y disfrutemos de la cápsula de No Memes en el siguiente espacio. Entre el gambusino de oro y la oveja eléctrica hay un montón de cuentos que funcionan en el mundo natural y el mundo tecnológico. Fíjense en la siguiente nota que enchufa a los dos mundos. Y sin hacerle más al cuento, los dejo con esta colaboración de No Memes. Seguiremos hablando de los efectos de esta pandemia en términos sociales después de la pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Y comenzamos este último bloque conociendo el trabajo de algunos jóvenes que expresaron su sentir sobre el confinamiento. Esto como parte del concurso Quédate en Casa de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Veamos. Todo comenzó en abril, en medio de la contingencia. Padres, hijos, niños salieron a buscar pasteles, pizzas, entre otras cosas, y no midieron consecuencias de lo que podía pasar. Ese día me visitó mi sobrino. Le pedí que no me abrazara. Y de la emoción me abrazó. Yo tenía miedo a que él no estuviera cumpliendo con las medidas de prevención, a que actuara como si nada estuviera pasando. Llegó con un pastel y me dijo que era el mejor tío. Yo solo le dije, si fuera importante, no me hubieras abrazado, no saldrías de tu casa para después vernos todos juntos y sanos. Días después de la conversación, mi cuerpo empezó a sentirse extraño. Empecé a tener problemas de salud, ya no me sentía igual que los anteriores días. Me costaba mucho respirar, me dolía la cabeza y sí, me hicieron la prueba y di positivo a COVID-19. Ya era muy tarde, ya no podía seguir respirando. De la nada, cuando días antes todo estaba bien. Contamos esto porque Jesús Medina ya no puede. Por ti, por mí y por todos, quédate en casa.
¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en la segunda parte de la entrevista. Hoy estamos platicando con la doctora Laura Montes de Oca. Ella es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Doctora, hablábamos de cómo esta cuarentena ha afectado incluso la rutina tanto de hombres como de mujeres, pero me gustaría que nos platicara qué hay de los niños, es decir, cómo afecta este cambio de rutina a los más pequeños, porque si bien ellos también están pasando por una cuarentena obligada, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarlos y hacerles pasar esta etapa de la mejor manera? Así es, Viridiana, pues ya como mencionábamos en un inicio, los niños y adolescentes no es que padezcan esta crisis sanitaria de igual manera que los adultos, ¿no? Porque, bueno, ellos no tienen tanto riesgo de contraer el virus y enfermarse, ¿no? Más bien lo que ellos están padeciendo son estos factores alternativos o que están alrededor girando a la cuestión del encierro, ¿no? Ya mencionábamos hace un momento el hecho de que los padres pierdan su empleo, pierdan el ingreso, genera estrés en la casa, ¿no? Entonces los niños, los adolescentes, están viviendo este encierro y de manera indirecta están viviendo el estrés de los padres, ¿no? Los niños y adolescentes que no pueden salir de casa, además pierden la oportunidad de socializar directamente con sus amigos, con sus pares, porque bueno, si bien pueden hacerlo de manera virtual, ¿no? Con sus compañeritos y demás, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, pues no tienen esta posibilidad de salir a las calles, de ir al parque, de ir a la escuela sencillamente y de poder ver a sus amigos y compañeros. Entonces, se genera en los pequeños y en los adolescentes un estrés sin duda en sus vidas. Y además, otro de los factores que agravan la situación es que les transformemos o que les cambiemos la rutina a los niños, ¿no? Sobre todo a los niños, los adolescentes, un poco, bueno, pues al estar ya más formados, tal vez no requieren tanto de rutinas como muy establecidas, aunque también aplica para todos, ¿no? O sea, el hecho de que todos tengamos rutinas es muy importante para poder mantener nuestro equilibrio, digamos, ¿no? Nuestro equilibrio entre vida afectiva, vida familiar, vida laboral, a pesar de que estamos viviendo todos en un mismo espacio, tenemos que tener como compartimentalizado nuestra vida, ¿no? Y de ahí que es importante justamente que mantengamos las rutinas, ¿no? Al inicio de la cuarentena algunas personas me platicaban justamente que, bueno, que ellos se despertaban a las 12 del mediodía, pero que en la noche les costaba mucho trabajo volver a dormir y que eso les pasaba también a sus hijos. Entonces, bueno, sin duda, uno de los puntos importantes para trabajar con los niños y con los adolescentes es mantener nuestros horarios de despertar, de dormir, de comer, ¿no? Alimentarnos sanamente, también eso es muy, muy importante. Estar al pendiente de las actividades que están realizando nuestros hijos, ¿no? Porque, bueno, pues ahora, como hace un momento, están en contacto justamente con las pantallas, ¿no? Tienen más accesibilidad a las pantallas, y eso a los videojuegos, ¿no? Y eso puede generar como enajenación de alguna manera. Entonces es importante que nosotros como padres o tutores de algún niño o de algún adolescente estemos al pendiente de estas actividades, ¿no? De qué es lo que están haciendo los niños y los chiquitos o los adolescentes en las casas, ¿no? Doctora, frente a todas estas situaciones que hemos venido platicando, ¿cómo impactará justamente este encierro, esta cuarentena en nuestras emociones? Es decir, de alguna manera, hablando de vulnerabilidad, todos somos vulnerables de una u otra forma. Entonces, por la misma condición humana en la que nos encontramos, ¿cómo impactará esta pandemia? Sí, claro. Ese es uno de los puntos importantes a tratar. Porque bueno, ya estábamos viendo anteriormente justamente el encierro, o sea, el encierro mismo, el estar todos los integrantes de una familia en un mismo lugar, en esta convivencia, que a veces antes no era de esta manera, el hecho de que se hayan perdido ingreso, de que haya incertidumbre laboral, ¿no? A lo mejor siguen teniendo
trabajo, pero no sabes si lo vas a mantener en un futuro. El hecho de que incluso la educación de los hijos, de los niños y adolescentes, no sabemos qué vaya a pasar el próximo ciclo escolar, si se vaya a retomar como se ha venido planteando, algunos días asistir y otros no. Todo esto genera incertidumbre, ¿no? Todo esto genera ansiedad, ¿no? Y aunado a ello, tenemos también que considerar poblaciones vulnerables como los adultos mayores, ¿no? Que no hemos platicado mucho al respecto, pero bueno, ellos son una población que ha padecido mucho esta enfermedad, en el sentido de que, bueno, ellos son los más vulnerables para padecerla y padecerla agudamente, ¿no? Pero también han padecido el encierro, ¿no? Porque tal vez, pues antes estos adultos se entretenían saliendo de casa un rato, yendo al parque, viendo a sus compañeros o viendo a su familia, pues ahora tienen que vivir encerrados, ¿no? Y hay muchos adultos mayores que viven solos, ¿no? Entonces eso ha agudizado estos sentimientos de soledad que pueden tener. Además, bueno, sabemos que en edad avanzada, pues hay más propensión a tener crisis de depresión y demás. Entonces, bueno, eso es importante también a considerar, ¿no? O sea, nuestros adultos mayores que están padeciendo esto. Y bueno, además de ellos, también a nosotros como a los jóvenes, a los niños, ya mencionábamos hace un momento, pues se generan estos sentimientos de depresión, de angustia, de miedo, de enojo, ¿no? También puede haber muchísimo enojo en los niños o en los adolescentes porque no comprenden qué es lo que está pasando, no comprenden de todo qué es lo que está pasando en sus vidas, y también pues el enojo ante los padres o el enojo ante aquellos que ellos culpan porque, bueno, pues no pueden ver a sus amigos, ¿no? Entonces, frente a todas estas emociones, frente a todas estas situaciones que estamos viviendo, pues es necesario tomar ciertas alternativas, ¿no? Yo conozco algunas personas que se dedican a hacer terapias, ¿no? Terapias psicoanalíticas, psicológicas, o de coaching emocional, o todo este tipo de cosas, y me dicen que han incrementado las llamadas, ¿no? Las llamadas de auxilio han incrementado porque, bueno, la gente se siente sola, la gente se siente asustada, ¿no? Frente a esta situación y al futuro que nos depara, ¿no? Justo de esto que nos habla, ¿qué podemos hacer nosotros incluso también para autoayudarnos? Nos hablaba de la bibliotecología. Biblioterapia, sí. Biblioterapia. Entonces me gustaría que nos platicara de qué se trata esto y cómo nos ayuda durante esta cuarentena. Sí, bueno, es importante, como mencionaba hace un momento, que en estos momentos no transformemos del todo o adaptemos más bien nuestra rutina cotidiana a nuevas rutinas, ¿no? Y en estas nuevas rutinas lo que podemos hacer o lo que es importante hacer es mantener estos equilibrios, ¿no? Entre el trabajo, entre los momentos de ocio, los momentos de convivencia, digamos de sana convivencia. Todos estamos conviviendo en el mismo espacio, pero de una convivencia como de mayor calidad, ¿no? Y de ahí que podemos tal vez leer un libro entre todos o a los más pequeños, leer un cuento, o en jugar, ¿no? Hacer un juego de mesa con los más chiquitines, con los adolescentes, o sea, propiciar que esta convivencia que tenemos que hacer, ¿no? Sí o sí, sea de la mejor manera, ¿no? Otra de las posibilidades es que nosotros como individuos nos generemos pasatiempos, ¿no? Y pasatiempos sanos, ¿no? No solo es estar pegado en las redes sociales, en las computadoras. Claro. Y llenándonos de información o saturándonos de información, que eso muchas veces es contraproducente, ¿no? Más bien lo que podemos hacer es a lo mejor agarrar una novela y disfrutarla, un ensayo, un cuento, etcétera. O también otro de los recursos, y eso lo hemos estado viendo recientemente, es que así como en otros países, en México parece que está incrementando el recurso de la autoayuda, ya sea a partir de libros, de manuales
o de lo que se puede encontrar en Internet, ¿no? O sea, estas formas de cómo sobrellevar momentos críticos como el actual, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las alternativas que nosotros podemos tener o generar en nuestro entorno familiar para tratar de pasar de mejor manera esta crisis y este encierro obligatorio, que bueno, que ahora parece que ya se está empezando a abrir y a generar otras condiciones, pero no sabemos a ciencia cierta si vamos a regresar realmente a una nueva normalidad o vamos a seguir como extendiendo este periodo de cuarentena. Claro, y justamente a partir de esto, doctora, para ir cerrando nuestra entrevista del día de hoy, me gustaría que nos compartiera una reflexión sobre qué debemos aprender acerca de esta cuarentena para retornar a nuestra vida con nuevos aprendizajes, ¿no? ¿Cuál sería la reflexión que nos comparte usted, doctora? Mira, la reflexión, Viridiana, puede pasar desde lo individual y hasta lo colectivo, ¿no? Como te decía al inicio y a lo largo de la conversación, las vulnerabilidades de las cuales he abordado en esta entrevista tienen que ver con problemáticas sociales y económicas relacionadas con la desigualdad, ¿no? Con la desigualdad de género, con la desigualdad socioeconómica, con la violencia intrafamiliar, en fin, con todo este periplo de problemas que es importante que como sociedad y como gobierno se gesten soluciones, ¿no? Para tratar de prevenir que justamente en un futuro volvamos a padecer esta situación, tenemos que los gobernantes, por una parte, tienen que atender estos problemas para disminuir las brechas de desigualdad, para disminuir la pobreza, para favorecer vidas más sanas, ¿no? Para que justamente los niños, los adultos sean sanos, ¿no? Los niños crezcan en salud y no tengamos estas altas tasas de obesidad, de desnutrición, etcétera. Por lo tanto, tendría que haber medidas como ya más o menos se están gestando en el sentido de promover mejor alimentación y propiciar el no sobreconsumo de comida chatarra, que haya realmente mayor equidad en el mercado de trabajo, ¿no? Que las mujeres sí tengan posibilidad de tener empleo y de tener buenos empleos, ¿no? No solamente estos empleos informales. Entonces, es todo una problemática que tenemos como sociedad y que, bueno, de ahí, pues obviamente los individuos tenemos cierta responsabilidad, pero bueno, los gobiernos tienen la responsabilidad de generar políticas públicas para atenderlas, ¿no? Para atender estas problemáticas y, como te digo, que no nos vuelva a pasar lo mismo en el sentido de que, bueno, como tenemos problemas sociales ahí efervesciendo, de pronto pasa algo como esta crisis sanitaria y que, bueno, todos estos problemas se nos magnifican o se nos desbordan, ¿no? Entonces, eso podría ser. Y por otra parte, pues como individuos, nosotros desde nuestra propia familia, pues tratar de fomentar esta sana convivencia, ¿no? Esta sana convivencia, la responsabilidad social que tenemos frente a los otros, ¿no? Tratar de ser solidarios, ¿no? Que eso también es algo que, bueno, no lo platicamos mucho en esta entrevista, pero también he reflexionado en algunas columnas de opinión al respecto sobre lo importante que es en momentos como el actual tender estos lazos solidarios frente al vecino, frente al otro que no es de mi familia, ¿no? O sea, seguro. Porque eso es lo que podemos encontrar ahorita, ¿no? Ese miedo al otro, ¿no? El miedo al otro de que a lo mejor el otro es el que está contagiado, el que está enfermo, el que es mi enemigo. Pues no, lo que tenemos que hacer ahora es tender lazos de solidaridad justamente para tratar de juntos resolver de mejor manera la situación crítica. Seguro, doctora, me voy a quedar con esta reflexión. Le agradezco muchísimo por su tiempo y por esta entrevista que nos brindó. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en La UNAM Responde. Al contrario, Viridiana Mondragón, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, doctora. Yo los invito a que no se despeguen de sus pantallas. Continúen con nosotros. Todavía hay más información aquí en La UNAM Responde.
Para mantenernos activos y seguir haciendo ejercicio durante este confinamiento, Deportes UNAM nos presenta más consejos. Hola, soy Valentín. Deporte UNAM te sigue acompañando en esta contingencia. En esta ocasión, vamos a trabajar ejercicios de gimnasia estática para el fortalecimiento de hombros y de brazos. Los ejercicios para fortalecer y estirar tus hombros los verás a continuación. El primero, con la espalda bien derecha, elevar tus hombros hacia tus orejas y sostenerlo durante 10 segundos. Al terminar este tiempo, vas a relajar y vas a repetir 3 veces. Para el seguimiento de todas las rutinas de gimnasia estática, te invitamos a consultar nuestra página www.deporte.unam.mx. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Por supuesto, mañana tendremos muchísima más información relacionada con el virus del SARS-CoV-2, esta pandemia y la enfermedad de COVID-19. Recuerden nuestra retransmisión hoy 6:30 de la tarde y mañana 2:30 por TV UNAM. Adiós.